Yo soy Dr. Gaurav Kumar, catedrático del Departamento de Español de la Universidad Nehru de la India. Y ante todo, me gustaría expresar mi gratitud, el agradecimiento a la Fundación por brindarnos ese espacio, esa plataforma y también otras oportunidades maravillosas de que yo personalmente y la profesora Luisa también nos hemos aprovechado y de esa beca de estancia para hispanistas y otras convocatorias, premios de los que conocimos ayer también en el evento. Y de ahí agradecido soy a esa asociación asiática de hispanistas por haberme contactado e incorporado en un grupo de investigadores maravillosos, magníficos, y enterarme de las realidades de cada país, de cada entorno de estudio, enseñanza. Y llevamos 2 días seguidos hablando del hispanismo asiático en contexto de la inteligencia artificial. Y algo que se ha sugerido en varias ponencias es el uso de la inteligencia artificial como herramienta. Y veo que primariamente se ve la presencia de la destreza de la expresión escrita o la lectura. Pero al mismo tiempo a mí me parece que la tecnología ha tenido un fallo en este sentido o todavía una escasez de esas posibilidades de interacción con voz, ¿no? O interacciones verdaderas. Con la llegada, bueno, ha sido la evolución, de esto también voy a hablar en la ponencia, que como ha sido la trayectoria brevemente de lo que ha sido lo que Computer Assisted Language Learning, CALL, y de ahí eCall, inteligencia artificial con Computer Assisted Language Learning, de esa trayectoria, pero también hay varias teorías por ejemplo, sobre la autonomía del alumno y también la autorregularización por parte del alumno de Zimmerman, por ejemplo, y de los filtros afectivos de Krashen. De eso sí que todos nosotros hablamos, hemos también mencionado lo mismo en varias ponencias. De ahí, de ese marco teórico, bueno, primero la estructura será así, que primero voy a plantear la introducción, la justificación de esa ponencia y después ubicarlo un poquito en el contexto de India, ¿no? Pero después daros una base del marco teórico en que me he basado mis investigaciones y de ahí ver ese aspecto que quiero destacar de la parte informal, ¿no? Las instrucciones, qué es lo que hace el alumno fuera de la clase. Porque hasta ahora, en todas nuestras ponencias, hemos visto las posibilidades que existen dentro del aula. Pero, ¿qué pasa cuando el alumno escapa, vuelve a su casa? ¿Qué es lo que hace? ¿Solamente tareas? No será eso, ¿no? También interactúa con el mundo digital. ¿De qué forma lo interactúa? Pero antes de esto también es importante saber no considerar al alumno como un monobloque, un bloque único, porque hay, desde el contexto de India, acaba de mencionar Yuki en la presentación anterior, de la situación plurilingüística, pues para nosotros en India es un alumnado heterogéneo, multicultural, multilingüístico. Ubicarnos en este sentido, dependiendo de las percepciones, me gustaría saber qué es la percepción del alumno en cuanto a ese mundo digital.
cómo interactúa, para conocerlo, porque ahí también hay rasgos de tipo de género, por ejemplo. ¿Interactúan más los chicos que las chicas? Hay una brecha del acceso desde su ubicación, rural o urbana. También depende esa interacción de esa brecha digital, económica. Hemos hablado de future classrooms, hemos hablado de Padlets y no sé cuántas cosas, pero un punto que ha sido, creo que en todas nuestras interacciones, discusiones, es la falta de más fondos, que necesitamos más inversiones en las clases. Pues desde India son cuestiones verdaderas, alarmantes, cuando uno piensa que vale, estamos avanzando, el país más poblado, con mucho acceso al mundo digital, y de repente se considera que vale, que también tiene un nivel elevado de inglés. Pero, ¿qué es la realidad? Si se considera así, porque hay percepciones de la gente de fuera y luego las percepciones del alumnado propio indio en cuanto al mundo digital, cómo se interactúa, y saber ello antes de implementar cualquier modelo de IA, a mi modo de ver, es importante. Sin saber cómo, cuándo y cuánto los alumnos interactúan, de qué manera, antes de implementar o establecer un modelo concreto, definitivo, en la clase. Porque también es verdad que los manuales no salen con actividades basadas en la IA, y tampoco los manuales actuales todavía, en vuestros países también, seguro que tienen como mucho el componente audiolingüístico o audiovisual como soporte para realizar actividades en clase. Pero ahí, en cuanto a la evaluación, siempre, más o menos, la mayoría de veces, pasa a papel y boli o expresión oral con presentaciones orales en clase, evaluadas a criterios de cohesión, coherencia y todos los demás que hemos también hablado. Pero ¿dónde queda el aspecto del mundo digital? Más que nada entramos cuando hablamos de las entregas o trabajos finales de máster, o las tesis doctorales, o los trabajos finales de máster, como acabas de decir. Bueno, sin alargarme más o distraerme, porque suelo hacer esto de forma conversatoria, me voy a ponerme a leer lo que he preparado. Pues, muy bien. Es un placer presentar este trabajo sobre redes sociales, inteligencia artificial y aprendizaje informal del español en la India. El tema ha adquirido especial relevancia en los últimos 5 años, ya que las tecnologías digitales han transformado radicalmente no solo la enseñanza de los idiomas, sino también su aprendizaje fuera del aula. Tradicionalmente, la enseñanza de idiomas se ha asociado con instituciones educativas formales. Escuelas, universidades e institutos de idiomas han constituido los principales entornos donde los estudiantes adquirían conocimientos gramaticales, vocabulario y habilidades comunicativas. Sin embargo, la transformación digital ha difuminado los límites entre el aprendizaje formal e informal. Hoy en día, los estudiantes interactúan constantemente con el español a través de vídeos de YouTube, vídeos de Instagram, podcasts, comunidades en línea, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook y, más recientemente, sistemas de inteligencia artificial conversacional como ChatGPT, Gemini, Cloud. Estos avances son especialmente relevantes en países como la India, donde el español se estudia cada vez más. ¿Dónde estuvo?
En caso de India, donde el español se estudia cada vez más por motivos académicos, profesionales y culturales. Pero las oportunidades de interacción auténtica siguen siendo relativamente escasas. A diferencia de los estudiantes que residen en países de habla hispana, los estudiantes indios rara vez se encuentran con el español en su entorno social inmediato. Por consiguiente, las plataformas digitales se han convertido en espacios esenciales donde los estudiantes construyen su competencia lingüística. El presente artículo sostiene que los entornos de aprendizaje informales merecen mucha atención académica de la que tradicionalmente han recibido, mientras que las investigaciones anteriores se centraban principalmente en las metodologías de aula y el aprendizaje de idiomas contemporáneo se produce cada vez más a través de interacciones autodirigidas mediadas por tecnologías digitales. Los estudiantes ya no dependen exclusivamente de profesores o libros de textos, en cambio buscan activamente contenido auténtico, interactúan con hablantes nativos en línea, participan en comunidades virtuales y practican la comunicación oral con agentes conversacionales impulsados por inteligencia artificial. Esta transformación refleja cambios más amplios en la filosofía educativa. El aprendizaje ya no se concibe como la recepción pasiva de conocimientos transmitidos por los docentes, sino como un proceso activo de construcción de significado a través de la interacción, la colaboración y la exploración autónoma. Las tecnologías digitales facilitan esta transición al proporcionar a los estudiantes acceso continuo a información lingüística auténtica y oportunidades para una comunicación significativa. Pues añadiendo a esa situación, la pandemia de COVID-19 aceleró considerablemente esta transformación. Durante los periodos de confinamiento, las universidades de todo el mundo adoptaron la enseñanza en línea, lo que obligó tanto a docentes como a estudiantes a utilizar herramientas digitales con fines educativos. Si bien la enseñanza remota de emergencia representó inicialmente una solución temporal, muchas de estas prácticas han perdurado. Hoy en día, las redes sociales y las tecnologías de IA siguen complementando la enseñanza tradicional en el aula, incluso después del regreso a la educación presencial. Pues en este contexto, dos avances tecnológicos merecen especial atención. La primera se refiere a la adopción generalizada de plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp y Telegram, etc. Han evolucionado mucho más allá de sus funciones sociales originales. Ahora sirven como comunidades de aprendizaje informales donde los estudiantes intercambian recursos, comparten experiencias, participan en debates y se encuentran con un lenguaje auténtico en contextos significativos. El segundo avance se refiere al extraordinario progreso de la inteligencia artificial generativa. Pues hoy en día tenemos ya la inteligencia generativa y después de agentes, ¿no? Pues, y quién sabe qué va a ser el próximo. Pues, bueno. Pero los grandes modelos lingüísticos, lo que llamamos large language models, capaces de comprender y producir lenguaje natural, han transformado las posibilidades educativas. Los sistemas de IA actuales pueden simular conversaciones, proporcionar retroalimentación inmediata, corregir la pronunciación, explicar la gramática, adaptar la complejidad lingüística según el nivel de competencia del alumno y generar materiales de aprendizaje personalizados en cuestión de segundos. Estas tecnologías son especialmente valiosas para el desarrollo del lenguaje oral, tradicionalmente considerado una de las habilidades más difíciles de adquirir en el aprendizaje de idiomas extranjeros. La comunicación oral requiere no solo conocimientos gramaticales, sino también fluidez, pronunciación, confianza e interacción espontánea. Para los estudiantes que viven en contextos sin inmersión lingüística, como la India, las oportunidades para practicar la conversación suelen ser muy limitadas. Este estudio examina cómo los estudiantes universitarios indios utilizan chatbots de voz con inteligencia artificial para desarrollar su competencia oral en español. El estudio argumenta que la IA conversacional proporciona a los estudiantes
un entorno accesible para la práctica repetida, al tiempo que reduce la ansiedad al hablar, una de las principales barreras para el desarrollo del lenguaje oral. También sugiere que no debe entenderse como un sustituto de los profesores, sino como un complemento eficaz que amplía las oportunidades de práctica autónoma más allá del horario de clase. Al mismo tiempo, investigaciones previas sobre el uso de las redes sociales entre estudiantes indios demuestran que estos emplean cada vez más las plataformas digitales para reforzar la lectura, escritura, adquisición de vocabulario y la competencia comunicativa. Es importante destacar que las redes sociales contribuyen no solo a la práctica del idioma, sino también al aprendizaje colaborativo y a la autonomía del estudiante. El estudio también revela que los estudiantes con más experiencia hacen un uso considerablemente mayor de las redes sociales con fines educativos que los principiantes, lo que sugiere que la competencia digital evoluciona a la par que la competencia lingüística. En conjunto, estas dos investigaciones ilustran una transformación educativa más amplia, mientras que las redes sociales facilitan principalmente la interacción humana auténtica. La inteligencia artificial introduce prácticas conversacionales personalizadas disponibles en cualquier momento. En lugar de funcionar de forma independiente, estas dos tecnologías operan cada vez más como componentes complementarios de un ecosistema de aprendizaje digital integrado. Por lo tanto, este estudio pretende examinar tres cuestiones centrales. En primer lugar, ¿cómo facilitan las redes sociales el aprendizaje informal del español entre los estudiantes universitarios indios? En segundo lugar, ¿qué nuevas oportunidades generan los recientes avances en inteligencia generativa, en particular la IA conversacional y los chatbots activados por voz? Y en tercer lugar, ¿cómo se pueden integrar estos dos ámbitos tecnológicos en un marco pedagógico coherente que fomente la autonomía del alumno sin menoscabar el papel indispensable de los docentes? Para abordar estas cuestiones, el análisis combina evidencia empírica de la educación superior india con estudios internacionales recientes sobre adquisición de segundas lenguas, aprendizaje digital, inteligencia artificial y tecnología educativa. Pues con esa base, ese planteamiento del trabajo que voy realizando, os voy a entrar en el marco teórico. Ahí en la diapositiva he resaltado 4, hay otros también, pero vamos a entrar en esos 4 y un poquito más de la trayectoria de Cole hasta ICOL también. Bueno, para comprender la relación entre las redes sociales, la inteligencia artificial y el aprendizaje del español, es necesario ir más allá de una perspectiva puramente tecnológica. Estas herramientas no son innovaciones educativas simplemente por ser digitales. Su valor pedagógico reside más bien en cómo respaldan teorías consolidadas sobre la adquisición del lenguaje, la autonomía del estudiante y la interacción social. Por lo tanto, esta sección examina las principales perspectivas teóricas. Vamos a ver. Pues, empezando desde el constructivismo social y el aprendizaje colaborativo, uno de los fundamentos teóricos que sustentan el uso educativo de las redes sociales es esa teoría constructivista social asociada principalmente con Lev Vygotsky. Según el constructivismo social, el conocimiento se construye mediante la interacción con los demás, en lugar de adquirirse individualmente. El aprendizaje de idiomas se desarrolla a través de esa comunicación, la negociación de significados y la resolución colaborativa de problemas. Pues las plataformas de redes sociales apoyan naturalmente estos principios. Estos grupos de Facebook, las comunidades de WhatsApp y los foros de discusión de Instagram permiten a los estudiantes interactuar con compañeros, profesores y hablantes nativos más allá del aula. La comunicación se vuelve auténtica porque cumple propósitos sociales genuinos
en lugar de limitarse a completar ejercicios escolares. Pues la segunda teoría en este caso es de la autonomía del estudiante en entornos digitales. Henry Oleg definió la autonomía como la capacidad del estudiante para asumir responsabilidad de su propio aprendizaje. Esta responsabilidad incluye determinar los objetivos, seleccionar los recursos, elegir las estrategias de aprendizaje y evaluar el progreso. Investigadores posteriores, en particular David Little y Phil Benson, ampliaron este concepto al enfatizar que la autonomía no implica únicamente el aprendizaje. Más bien, los aprendices autónomos gestionan activamente sus propios procesos de aprendizaje, haciendo un uso eficaz de los recursos sociales y tecnológicos disponibles. Por lo tanto, la autonomía surge no como aislamiento, sino como autodirección informada, respaldada por recursos tecnológicos. Ahí bien, basándonos en la teoría de adquisición de segundas lenguas, ofrece una visión más profunda de por qué los entornos digitales facilitan el desarrollo del lenguaje. La hipótesis del input de Stephen Krashen propone que la adquisición se produce cuando los aprendices reciben input comprensible ligeramente superior a su nivel de competencia actual. Los medios digitales ofrecen precisamente esta posibilidad. Los aprendices pueden seleccionar vídeos, podcasts o conversaciones que se correspondan con su nivel de competencia lingüística, aumentando gradualmente la complejidad. Sin embargo, la información recibida por sí sola no explica completamente el desarrollo del lenguaje. La hipótesis de interacción de Michael Long sostiene que la adquisición del conocimiento se ve favorecida por la negociación del significado durante la comunicación. Los aprendices mejoran cuando se enfrentan a malentendidos, solicitan aclaraciones y modifican su lenguaje en respuesta a sus interlocutores. Esta perspectiva teórica ayuda a explicar el valor educativo tanto de las redes sociales como de la IA conversacional. Pues ahí también hemos mencionado el filtro afectivo. La dimensión afectiva es uno de los obstáculos más importantes a los que se enfrentan los estudiantes de idiomas extranjeros, es la ansiedad al hablar. Investigaciones realizadas durante varias décadas han demostrado que muchos estudiantes evitan la participación oral por temor a cometer errores o ser juzgados por profesores y compañeros. Esta ansiedad suele reducir la fluidez a pesar de tener un conocimiento gramatical adecuado. Los entornos digitales reducen parcialmente estas barreras psicológicas. Los estudiantes suelen sentirse más cómodos comunicándose a través de las redes sociales, en comparación con las interacciones presenciales en el aula. Y eso lo mismo pasa con la inteligencia artificial también, en los modelos conversacionales. Pues esas fueron las bases, teóricas de mi ponencia, pero también entra una trayectoria de la historia digital, pero no pienso en indagar más porque son datos más que más o menos se ha comentado en otras ponencias también de Cole y de ahí de la inteligencia, ya llevamos tiempo en eso. Y pasando directamente, antes me gustaría mencionar que he traído dos estudios, uno realizado en 2020 y el otro en 2026, uno que tenía que ver con las redes sociales y el otro más reciente que tiene que ver con con modelos conversacionales de la IA. Ya hemos tenido participación por parte de alumnos de varios centros o departamentos, no solo el mío. El caso de las redes sociales, hemos tenido 93 alumnos participaron de principales universidades públicas de la India. Y el otro caso de alumnos que participaron en las encuestas eran de mi Universidad Nehru, 52,
de todos los niveles, principalmente principiantes, en caso del uso de chatbots de bots, para practicar la destreza conversacional. Pues ahí, para explicarles el contexto indio, que nosotros recibimos alumnos de todas partes de India. Muchos de ellos provienen de zonas rurales y también han tenido buena educación en colegios privados, pero siempre existe hay algunas barreras sociales, ¿no?, del sistema de género, por ejemplo, o también del estatus económico, y eso a veces crea problemas, o también su interacción con el mundo digital se varía. Esto en estos dos estudios se ha explicado en detalle, pero claro que no vamos a entrar en todos esos aspectos, pero algunas partes que me gustaría explicar para nuestro caso serán de autonomía, la competencia comunicativa, el vocabulario, escritura y lectura. Eso basándonos en las encuestas realizadas con los alumnos de esas 5 universidades del estudio de 2020 y su percepción del uso de Instagram, Facebook, WhatsApp y cómo interactúan, cómo ha sido su competencia, han encontrado algún desarrollo o no, pero de nuevo, sin ninguna supervisión del profesor. Lo importante, que en el comienzo de la ponencia también lo mencioné, qué es lo que hace el alumno por sí, en su tiempo libre, a qué se dedica para mejorarse de nivel, su lingüística, no solo de contexto lingüístico, sino cultural también. Pues ahí entran los conceptos y, a ver, para compartir los datos, hemos visto que los alumnos muestran un buen nivel, un elevado nivel de aprendizaje en el español, en el caso de India, experimentando una profunda transformación, pues no solo dependen exclusivamente de la instrucción formal en el aula, los estudiantes construyen cada vez más entornos de aprendizajes personalizados que combinan la enseñanza institucional con la interacción digital continua. Este cambio refleja una evolución más amplia de la educación lingüística, donde el aprendizaje se distribuye a través de múltiples espacios físicos y virtuales. Los 2 estudios empíricos que se analizan en este artículo ilustran dimensiones complementarias de esta transformación. El primer estudio de las redes sociales, que los estudiantes universitarios indios utilizan las plataformas de redes sociales no solo para el entretenimiento, sino también como entornos educativos significativos que facilitan el aprendizaje colaborativo, la exposición al idioma auténtico y el desarrollo del vocabulario y la competencia comunicativa. Más importante aún, los estudiantes que habían alcanzado niveles más altos de dominio del idioma demostraron un uso significativamente mayor de estos entornos digitales, lo que sugiere que la autonomía del estudiante se desarrolla progresivamente a la par de la competencia lingüística. Eso también en un gráfico lo he demostrado aquí. Evolución temporal, adopción de tecnología en estudiantes, pues esa de 22%, 22, 45 y 38 son del primer año de curso, ¿no?, de carrera universitaria, y de ahí van para la alza, ¿no? Y uno cuando ya, porque puede resultar frustrante con el poquito dominio de lengua que uno tiene, entrar en ese mar de mundo digital de interacción directamente, sin tener ese dominio de seguir con esa conversación o interacción, se te corta fácilmente. Por eso, con mayor nivel, se ve que ellos tienen más rapidez, más interacción y más presencia en el mundo digital.
y se les resulta más fácil. Al principio, las cuestiones dedicadas pueden ser de gramática, al nivel principiantes, de cómo explicar esto o cómo hacer una presentación básica o conversaciones en contextos sociales. Por ejemplo, en el bar, pedir comida o cosas de ese estilo que también practicamos después de simulación o el roleplay, ¿no? Que solemos utilizar en las clases. Pues al nivel principal son lo que se dedican a esos temas, pero después cuando ya entran en traducciones en el tercer año del curso, ya dependen más de esa interacción o para consultar materias o también resumir obras literarias, como ya hemos comentado en otros casos, porque ya su nivel se ha aumentado, ¿no? Y se les exige trabajos más finos, más desarrollados, elaborados. Y ahí es obvio que dependan de ello. Pues, el primer estudio, eso sí que lo expliqué, ¿no? Ya. Pues el segundo estudio es donde amplía estos hallazgos al demostrar cómo los recientes avances en inteligencia artificial conversacional han comenzado a transformar el aprendizaje de idiomas orales. Los chatbots de voz con IA ofrecen a los estudiantes una oportunidad que las tecnologías educativas anteriores no podían brindar. Fácilmente práctica, conversacional ilimitada, personalizada, adaptiva y disponible en cualquier momento. En un contexto de neoinmersión lingüística como el de la India, esto representa una innovación pedagógica significativa, ya que las oportunidades de interacción oral espontánea siguen siendo relativamente escasas. Pues, las redes sociales y la IA conversacional no deben considerarse tecnologías que compiten entre sí. Más bien desempeñan funciones educativas complementarias. Y ahí os he puesto en esta diapositiva impacto específico de las dimensiones cognitivas y afectivas. Por un lado, ya vemos que ha conseguido una fluidez elevada, ¿no? Y también en la pronunciación, porque se esfuerza bastante y el alumno puede practicar fuera de la clase con material auténtico, y la repetición, como ya hemos dicho, pues eso sí que ha notado que esto sí que ayuda. Y la organización del discurso, que eso también en las ponencias anteriores de cómo mejorar, sea de Vietnam o acabamos de ver de Macao, cómo organizamos mejor el discurso escrito, eso ya hemos comentado. En cuanto a las dimensiones afectivas, ante una pantalla ya se le quita al alumno esa ansiedad, esa vacilación de ser burlado o, no sé, en India el contexto siempre ha sido como el eje principal del aprendizaje es el profesor, el gurú, y de ahí fluye, pues, volcar todo el conocimiento a esa recipiente del alumnado, y creo que eso, ¿me quedan dos? Ya, es que voy. Pues la cuestión es, esa percepción del profesor también va cambiando. Y cuando hablamos de la autonomía, una palabra es ser autónomo, otra es ser autodidacta. O sea, ese riesgo o esa percepción, esa inseguridad que llevamos todos nosotros, si haría falta el profesor en la clase o incluso la clase, el aula es necesario, o si estando en mi lugar acomodado pueda aprender cualquier cosa que se me ocurra. Pues ahí os he hablado un poquito de los porcentajes que hemos encontrado en el uso de las redes para como os había dicho, de la ubicación, urbano, semiurbano, rural y las frecuencias con el uso de Internet, porque la brecha digital existe de manera bastante aguda, visible,
porque hay centros que tienen de todo, pero luego hay otras ciudades casi con nada, o esas zonas rurales donde hemos tenido, yo esperaba desde Macao funcionaría mejor la conexión de internet, pero aquí estamos. ¿Oh? ¿Cómo se llama? Plataforma. No lo soporta. Sí, en Hong Kong, Macao todavía ahora necesita mejorar más. Mejorar, pues. En comparación con la parte continental. ¿Ves? Pues esa percepción que todo de ahí, Macao, es súper avanzado, de repente. Ella pensaba que en Macao es más rápido. Le pregunté, ¿estás en Macao? Y sí, tiene que estar en la parte continental. Pues así es. Pues yo digo que son percepciones ya que recibimos o estereotipos que hemos desarrollado, que vale, si hablamos de Macao, bueno, lugar muy avanzado. Vale, bueno, pues India todavía queda en ese caso con es aleatorio, no es algo uniforme que se puede aplicar a toda la dimensión del país y toda la demografía, ¿no? Como que ya os he explicado de la heterogeneidad que existe de ese multicultural y multilingüístico alumnado, pues es súper difícil tenerlo todo bajo un sistema controlado de aplicación directa. Y los desafíos técnicos más o menos creo que solapan o coinciden con lo que hemos encontrado en otros casos de Asia también. Creo que es un fenómeno, son aspectos universales, pero luego algo que he marcado es esa brecha digital urbana. Es lo que quería comentar, que no debemos pensar que, vale, ya sabemos de algo, ya hemos tenido una capacitación en la IA y vamos a empezar a aplicarlo directamente de nada a lo mejor de forma de un milagro, ¿no? Porque yo, durante el máster que hice hace más de una década, ahí aprendí de Hot Potatoes y de Glogster y Mentimeter y no sé cuántas otras herramientas, pero luego pasárselo a la clase es súper difícil. Y aquí estamos, bueno, algunas recomendaciones que tenemos para la pedagogía para docentes de LES: integración planificada y no espontánea. Y eso creo que todos nosotros hemos estado hablando, pero otra vez la cuestión es, no viene con un manual dedicado, ni siquiera un sitio web donde se diga que vale, esto hay que seguir. O todos nosotros recorremos al Cervantes, ¿no? A esa página, pero ahí tampoco he colaborado con el Cervantes y también asisto a sus conferencias, pero siempre van con actividades individuales para realizar esto o otro, sin una secuencia, una presentación que complementaría a todo ese aprendizaje. Bueno, pues hay líneas futuras de investigación, creo que la mayoría de los estudios han sido transversales, menos lo de Vietnam, que llevaba 9 semanas estudiando la interacción escrita con la IA, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, creo que en Macao también habló de realizarlo durante un semestre o algo, no sé si me escapó ese detalle, pero en caso de mis estudios fueron transversales, directamente lo encostamos, porque ya que no formaba parte de la clase oficial formalmente, pues incluimos a todos los alumnos para saber sus andaduras en ese mundo digital y cuáles son sus percepciones, para saber su manera, su modelo, y de ahí poder crear materiales. Nosotros en India también hemos invertido mucho dinero en la creación de MOOCs, de esos repositorios abiertos, ¿no? Y yo también formo parte de uno de esos proyectos. Ya creamos más de 564 MOOCs para el aprendizaje no solo de idioma, sino también de literatura española, latinoamericana y español para fines específicos y cuantas cosas más. Pero ahí, como ya había comentado, me hubiera gustado comentarlo en otro momento, pero digo que son focos individuales sin tener una relación
coherente y acceso dependiendo de individuo, como lo crea por su propia cuenta. Y la motivación en ese sentido, seguimos hablando de esa tecnología, este modelo, ese chat, etcétera, etcétera, pero creo que resulta monótono, aburrido, después de pasar cierto tiempo, se convierte en una carga más para el alumno. Pues, ¿cómo resolver esto? La motivación, al fin y al cabo, de la motivación del alumno, ¿cómo resolvemos? Llevo esta tecnología nueva, vale, nueva tarea para el alumno. Muy bien, pues vale, lo haré para cumplir los créditos y ya está. Pero luego, lo que estoy intentando, y no creo que tenga éxito, lo digo de forma pesimística, pero puedo compartir esa idea con todos vosotros, que la gamificación o los videojuegos son una herramienta que han demostrado una alta motivación y participación por parte del alumnado joven. Y sí podemos pensar, por ejemplo, yo empecé con un proyecto que se basaba en crear un videojuego multiusuario basado en esa serie famosa de Netflix, La Casa de Papel, con el profesor, el personaje del profesor, no sé, ¿lo han visto o no? Pero sí existe en esa telenovela, el profesor con Tokio, Manila y otros, son 10, 15 personas y hacen un robo y luego se va creando la historia. Pues ya sabemos esa tendencia del alumno de jugar y los juegos siempre tienen esa motivación elevada. Sí podemos hacer, por ejemplo, ya hemos hablado de Criol o Siol, ¿cómo fue? De ese intercambio entre México y Coel, perdón. Pues sí entramos de tipo puzzle, ¿no? Darles tareas en el juego, que vale. Ahí tienes que ir haciendo esa tarea, ese es el objetivo, mataron a no sé, o a alguien ahí tienes enemigos, y en pareja. Tienes una persona en México, otro de India o de tu país. Ellos entran a la vez por pareja y compiten entre ellos y ahí habrá secretos o pautas de chatbots que pueden conversar contigo. Tú puedes conversar directamente ahí, realizar esas tareas conversando con esa persona nativa y tú mismo, e incluir elementos interculturales de tu país. Por ejemplo, ahí está cerrada esa sala, pone la clave es una canción famosa de India, yo qué sé, o un ídolo de Ganesha, ¿sabéis esto? Pues el alumno desde India va a conversar, explicárselo a su homólogo de México o de España, que vale, podemos resolver este puzzle mediante ese secreto de Dios Ganesha con cabeza de elefante y tal. Y después viene otro de tomatina, un cuadro, yo qué sé, de una pintura de Goya, por ejemplo. Y ellos se encuentran y tienen que su pareja, su partner, le explica que vale, esta es la famosa de Picasso o de Goya, y ahí van creando conocimiento intercultural, conociendo uno del otro, pero siempre con la mente preparada de ganar, de competir en el juego, no como una carga académica y cumplir los créditos. Pues esto, ¿qué es lo que necesita? Una inversión excesiva, masiva, en cuanto a la creación de esa plataforma digital y inputs de los didácticos, profesores, y ver en las fases como es el beta testing y después el contenido cultural, qué es lo que vamos a incluir, qué es lo que vamos a saltar. Pero eso lo intenté hacer, todavía estoy en el proceso, pero ya entendí que la parte técnica, y más que la técnica, la inversión es donde se me acaba todo. Pero
siendo de países y de distintos contactos que cada uno de ustedes tiene, si piensa en preparar algo, porque si no, la IA o las redes sociales nos dan situaciones de interacción, pero luego lo que pasa es que nosotros en las aulas llevamos solamente material como envío o transmisión de ese material audiovisual al alumno, que lo trabaje él y después nos hace la entrega del trabajo final y vamos revisando, y el trabajo final siempre queda los exámenes con boli y papel o la expresión oral. Pues donde hemos podido incorporar de verdad, sinceramente, al nivel de las aulas o las producciones en el output, es una cuestión que lo dejo planteado con cada uno de ustedes. Pues nada, son algunas conclusiones que ya he hablado y reflexión final, que bueno, con la infraestructura y eso, ya os he comentado que vale, necesitamos más preparación y también capacitación docente. Eso coincidimos todos nosotros más o menos, ¿no? Porque una pregunta, por ejemplo, siempre vamos y dejamos al alumno con una tarea de redacción y después hacemos, vale, una evaluación de su redacción apoyada con la IA. Pero antes de esto me gustaría saber si la misma tarea la realiza el profesor, ¿haría igual o de nivel de una IA? ¿Va a poder competir con la máquina? Solo por estar en posición de supervisor de un trabajo, ¿no? Lo controla en la clase. Pero al mismo, con su propia competencia lingüística, siempre la IA le va a hacer mejoras. No sé, puede ser que me haya equivocado, ya sabrán ustedes. Pero es una cuestión que a mí también me ocurre, que se lo planteo a mis alumnos que realicen este trabajo, esta tarea y tal, pero ante la misma situación, ¿cuál sería mi propio output? Si igualara al nivel de tecnología o no, porque ellos usan Large Language Models, es una evaluación asesorado de varias bases de datos, y de ahí no puedo competir. Ese cerebro humano no puede decir que ya conozca todo o que ya tenga el dominio más elevado, ¿no? Las revisiones y controles de errores, sí, nosotros vamos revisando, pero de ahí, ante la misma situación, ¿cómo actuaría yo? No lo sé. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y perdone si me haya desviado un poquito, pero bueno, quería crear una conversación más que ponencia directa. Muchas gracias, profesor Kumar, por esta excelente presentación. Creo que una de las principales aportaciones de su trabajo consiste en recordarnos que cuando hablamos de inteligencia artificial, quizá la cuestión más importante ya no sea la tecnología en sí misma, sino los nuevos espacios donde hoy aprenden nuestros estudiantes. En este sentido, me parece muy interesante que sitúe el aprendizaje informal en el centro de la reflexión. Durante mucho tiempo hemos asociado el aprendizaje del español al aula, al libro de texto o a la interacción con el profesor. Sin embargo, su investigación muestra que una parte importante de este aprendizaje ya está teniendo lugar fuera del aula, a través de las redes sociales, las plataformas digitales y las herramientas de inteligencia artificial. Creo que este cambio resulta especialmente significativo para quienes enseñamos español en Asia. Aunque nuestros contextos sean diferentes, compartimos muchos de los retos que usted ha descrito: pocos espacios de inmersión, escasas oportunidades de interactuar con hablantes nativos y grupos numerosos de estudiantes. Precisamente por eso, considero que su investigación
trasciende el caso de la India y ofrece una reflexión que puede ser útil para muchos de los que estamos hoy aquí. Otro aspecto que me gustaría destacar es el equilibrio con el que presenta sus resultados. Su estudio muestra claramente el potencial de las redes sociales y de la inteligencia artificial para favorecer la autonomía, aumentar la exposición al español y reducir la ansiedad comunicativa, pero al mismo tiempo también pone de relieve sus limitaciones, la falta de contexto cultural, las dificultades pragmáticas, el riesgo de fosilización de la interlengua y la persistencia de la brecha digital. Creo que esta mirada crítica hace que sus conclusiones sean todavía más sólidas. Mientras escuchaba su presentación, pensaba también en el papel del profesor. Sus resultados parecen sugerir que la autonomía no aparece simplemente porque exista la tecnología. Lo verdaderamente importante es cómo el docente consigue integrar esas herramientas dentro de un proyecto pedagógico con objetivos claros. En otras palabras, la inteligencia artificial puede ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje, pero sigue siendo necesaria una mediación docente consciente y bien planificada. Hay una idea de su presentación que me ha parecido especialmente sugerente. Usted afirma que la IA no debe sustituir la interacción humana, sino complementaria. Creo que esta afirmación resume muy bien uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente como profesores: encontrar un equilibrio entre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y aquellos aspectos del aprendizaje de una lengua que siguen dependiendo del contacto humano, de la interacción cultural y de la experiencia compartida. Finalmente, me gustaría señalar que su investigación abre una línea de trabajo muy interesante para el futuro. Sería muy enriquecedor comparar estos resultados con los obtenidos en otros países asiáticos. Estoy convencida de que encontraríamos muchas similitudes, pero también diferencias que nos ayudarían a comprender mejor cómo influyen los distintos contextos educativos y culturales en el aprendizaje del español. Creo que en algún modo muchas de las ponencias que estamos escuchando estos 2 días apuntan hacia una misma dirección. La inteligencia artificial está transformando nuestras herramientas, pero la verdadera transformación afecta sobre todo a las formas de aprender, de enseñar y de construir conocimiento. A partir de estas ideas, me gustaría plantearle 2 cuestiones. Un momento. La primera, en su presentación insiste en que la inteligencia artificial debe integrar de forma planificada y no espontánea. Desde su experiencia docente, ¿podría compartir algún ejemplo concreto de una actividad de aula en la que combine redes sociales, inteligencia artificial e interacción
Creo que conocer una experiencia práctica sería de gran utilidad para muchos de nosotros. La segunda pregunta, muchos estudiantes practican español con herramientas de IA fuera del aula y desarrollan formas de aprendizaje informal. ¿Cómo puede el profesor incorporar ese aprendizaje al aula? Por ejemplo, ¿utiliza algún tipo de seguimiento, actividad de reflexión o evalúan que permita conectar ese trabajo autónomo con el aprendizaje formal? Bueno, muchísimas gracias. Creo que las dos preguntas más o menos convergen en su aspecto de formalizar todo lo informal, ¿no? Y en ese sentido, los dos estudios de repente, bueno, como ya los expliqué, que tenía que saber las experiencias de los alumnos fuera de la clase. Los estudios marcaban qué es lo que el alumnado hace en su tiempo libre, cómo actúa, en qué sitios web, cuáles son las herramientas más favoritas de parte del alumno, porque seguro que en cada país será distinto. Puede ser que en India funcione más el Facebook en cuanto a las redes sociales, pero eso también con el pasar de tiempo, ahora más el Snapchat o el Instagram, pues esas son tendencias en evolución, ¿no? Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial también, que nosotros estamos encontrados en la primera fase, en la primera etapa de la inteligencia artificial y ya sabemos que eso va para una evolución siguiente, posterior, más tarde habrá otra versión o otras posibilidades. Pues cómo llevar algo que ya tiene una vida transitoria a formalizarlo de forma de currículum, ¿sabes? Llevar en formas de actividades para ayudar durante cierta época sí que te puede funcionar. Pero la verdad es que de momento en estos dos estudios no ha entrado nada de ejemplo formal o análisis de este estilo, sino fue más de la percepción. Es como necesidades del alumnado y formalizar, cuando ya insistía que debe enfatizar en crear manuales o una página o desde los institutos oficiales formales como el Instituto Cervantes o desde nuestras propias universidades. ¿Por qué dependernos siempre del otro? Si ya tenemos una tendencia, ya sabemos las características de implicación de nuestros alumnos y nuestras clases, podemos ir estableciendo entre nosotros, buscar las pautas o directrices de cómo llevar a clase las distintas materias, sea de gramática o de expresión oral o de traducción o lo que sea, de literatura, por ejemplo, ¿no? Pero combinar esas posibilidades entre nosotros y llegar a coincidir que, vale, eso lo vamos a implementar de forma oficial, aprobarlo en el departamento entre los profesores y también involucrar a los alumnos en el proceso y sobre todo, más que nada, ver que el output, ¿no?, que sea de ese interés, que sea no solo la evaluación que se base otra vez de nuevo en papel y bolí, ¿no? Si voy a utilizar, por ejemplo, este semestre ya aprobado desde el departamento, en el caso de lengua comunicativa, en esa materia vamos a utilizar una trayectoria, unos ejercicios en Instagram. La interacción con alumnos se puede incluir, no solo dependiendo de nativos, sino también desde el mismo departamento. Los de doctorado pueden ayudar con temas locales a aprender la lingüística, por ejemplo, del primer año de la carrera. Pueden aprender de esos alumnos de doctorado o máster. Y, por ejemplo, del departamento, vamos a hacer una excursión a esa ciudad histórica y después tienen que crear sus vídeos, Instagram, post, tal y tal, y los demás van a comentar. Y así va a ser el modelo que vamos a seguir a lo largo del semestre. Y al final tienen que hablar de ello o cómo va a ser una evaluación continua
de sus posts. Ya sabrán que vale que todo el esfuerzo que hacen en crear esos vídeos o interactuar en el Instagram les va a ser como criterio de evaluación. No que vale, al final van a hacer una exposición, ¿sabes? ¿No? Que unas preguntas de su experiencia y ya está. No. Pues el output tiene que cambiar, el examen final tiene que cambiar. Pues es un ejemplo que ya voy pensando justo en este momento, ¿no? Pues ustedes, dependiendo de su departamento, de sus experiencias, primero saber qué es la realidad de su propio entorno, del alumnado y docente, y de ahí ir formalizando. Copiar e imitar directamente de lo que uno practica en no sé dónde, en los Estados Unidos o en España y tal, y sacarlo de ahí el ChatGPT y aplicar directamente. Creo que esto ayuda, pero mejor sería que diseñemos nosotros también según nuestras necesidades. Espero que haya contestado un poquito, si no 100%. Muchísimas gracias.